Hola a todos jóvenes, muy buenos días, mañanas de julio. El día de hoy nos encontramos en una de las ciudades más bellas del mundo. Se llama Oporto. Estamos en Portugal, un país de Europa que está en la parte este, una zona muy interesante por muchas cosas, por su historia, por, por su naturaleza. Creo que es de las naturalezas, de los paisajes más bonitos que hemos visto en lo poco que conocemos de este planeta. Y algo muy interesante, como pueden ver ya en este canal, hemos visitado varias propiedades, varias casas, departamentos, y quizás están de acuerdo conmigo en que es una de las arquitecturas más exquisitas, más contemporáneas, más minimalistas, más delicadas, más sencillas, más elegantes, más sofisticadas. Y el día de hoy les voy a llevar a uno que lo resolvieron perfecto. Y van a ver detalles como la cocina. La cocina es el elemento que puede cambiar completamente su casa de verse moderna a verse no moderna, a verse anticuada. Entonces van a darse cuenta de que esta cocina es algo que nunca han visto. Bienvenidos. El granito en Portugal es algo, en el sur de Portugal es algo muy característico. Hemos aprendido también en este viaje, gracias a las visitas con los arquitectos que nos comparten su sabiduría, que en el sur de Portugal la piedra, el granito, es algo de lo más abundante. Y en el norte es el mármol o piedra caliza, que le llaman ellos. Entonces, si se fijan en el piso, este pavimento ya no es el mismo que hemos visto en otros videos, no es este bloque de 10 por 10, sino es una piedra, un bloque un poco más grande, pero sigue con esta esencia del granito, de colocarlo sin juntas para que crezca la vegetación, que crezca la grama. Entonces, eso es algo muy tradicional de aquí de Portugal. Bienvenidos. Un edificio histórico que puede tener más de 100 años, que las personas lo remodelan de una manera tan sencilla. Fíjense, aquí empezamos un poquito. Algo que hemos visto mucho, que la arquitectura portuguesa se caracteriza, es el blanco. El blanco lo utilizan muchísimo. ¿Por qué? Porque te da esta luminosidad, porque el blanco es el color que mejor refleja la luz. Entonces, si queremos hacer que los espacios luzcan más grandes de lo que son, el blanco es nuestro mejor aliado y al mismo tiempo es un color pues muy simple, muy sencillo, que nos da esa elegancia, ¿verdad? Porque hemos aprendido que la elegancia es sinónimo de sencillez. Entonces, cada que veamos estas texturas muy suaves, con estos reflejos, ya sabemos a qué se debe. Esto es madera, bueno, MDF laqueado, pero con una laca de poliuretano que ya aprendimos que la puedes aplicar aquí de dos formas, que hay tres, ¿verdad? La laca, que bueno, que tienes el poliuretano que se puede aplicar con pistola, pero también aprendimos en este viaje que se puede aplicar con calor y que eso te da todavía una sensación de más plastificado. Pero esos reflejos lo logran con esto. Y ese MDF ayuda muchas veces a ocultar los paños de las puertas, porque extienden un poco el MDF de la boquilla y eso ya te sirve como tope de puerta, ¿verdad? La puerta choca con el MDF, pero gracias a que tiene ese resaque, tú no lo notas. Fíjense cómo seguimos con el blanco, ¿no? Y muy interesante siempre cómo van ocultando las puertas. Fíjense qué interesante cómo nos recibe un pequeño vestíbulo y que sigue trabajando con el MDF. El MDF prácticamente está recubriendo todo el espacio, dándole esta sensación de muy buena manufactura, ¿no? Casi como si estuvieras tocando el interior de un avión. Eso es algo muy interesante. Y luego en estas líneas aprovechan a generar siempre espacios de almacenamiento o espacios de registros. Por ejemplo, aquí atrás están los registros de los fusibles, de los circuitos, de todo el proyecto. Área donde esconden ahí un extintor. Entonces, estamos en una pieza
que si hacen un poco para atrás, verán el espesor de los muros. El espesor de los muros también es algo que le da mucha potencia a la arquitectura, ¿no? Porque la arquitectura estereotómica, como lo vemos mucho, es esta arquitectura de muros de mampostería que nacen de la tierra y que nos transportan a un pasado, ¿no? Entonces, el pasado se construía con muros de piedra o con muros de ladrillos, de adobe, que eran muy grandes. Entonces, cuando vemos un muro ancho, nos transportamos al pueblo, nos transportamos a la cueva, nos transportamos a nuestros antepasados. Entonces, siempre nos va a dar una sensación como de un castillo, ¿no? Como de una fortaleza. Y al mismo tiempo es muy abstracta, ¿no? Porque sientes como estas sustracciones muy monolíticas. Y fíjense cómo aquí de repente aparecen también las puertas. El primer baño es un baño completo. Seguimos viendo estos tonos claros que me gusta porque el blanco se lleva bien con todo. Tenemos este azulejo, bueno, es un porcelanato eh, que parece cemento, que parece una cosa así como eh, natural, ¿verdad? Porque tiene ciertas manchitas, ciertos colores y no es gris, ¿verdad? Es un color como suave gris con unos ligeros toques eh, de cafecito, amarillo, o quizá es la luz de la tira de LED que está detrás del espejo, el que le da también esa apariencia un poquito más cálida. Y fíjense cómo vamos trabajando siempre con la madera. En estos pisos, Portugal es un lugar donde puede hacer frío, bastante frío, no quizá temperaturas de menos cero, pero sí hace bastante frío. Entonces se necesita calefacción, se necesita insolación. También por eso los muros acá en Europa son anchos, porque por dentro vemos a veces capas de hasta 10 centímetros de aislamiento térmico. Entonces, el muro de 18 más los 8 de aislamiento, ¿verdad? Más el recubrimiento de los muros interiores, de las tablarrocas, de los paneles de yeso, o sea, te da a veces 35, a veces hasta 40 centímetros, cuando también se ocultan las columnas. Y ven el diseño, ¿verdad? O sea, esto es un lavamanos que ni siquiera es un mueble de baño. Se fijan, el mueble de baño a veces es más tosco, pero aquí un buen lavamanos como este, muy sencillo, que te deja ver un poquito de la trampa y vean qué bonito el mueble, ¿no? Aquí este mueble, el detalle del corte a 45 en los dos lados, para que cuando lo cierres no veas ni siquiera el canto de la puerta. El sanitario de empotrar es algo que hemos visto mucho aquí en Europa. Prácticamente son el 90% de todos los sanitarios que hemos visto. Al igual que las regaderas, casi siempre están de esta forma, ¿no? Con el teléfono y detalles como estos para los que les interese. Todo el piso de la regadera es una sola placa de mármol. No hay líneas, no hay rayas, solamente con la textura. Esta textura de cuero ya es un poquito antiderrapante, ¿no? Y fíjense estos detalles. Aquí resolvieron muy bien. O sea, integran este tope, le hacen un pequeño resaque para que la puerta cuando cierre pueda, pueda quedar abajo. Porque siempre estas puertas gotean y muchas veces gotean hacia afuera del área de la regadera. Entonces, ese pequeño tope funciona perfecto. Y para las personas que se pregunten, esto sirve para que el agua caliente de los radiadores de la calefacción suba por aquí y caliente este tubo y seque la toalla. Y ahora sí, jóvenes, lo que les prometí. Vean esto. Es un departamento, si se fijan, muy compacto, ¿eh? Aquí tenemos de ancho menos de 6 metros. Pero todo está articulado por esta cocina. Vean qué belleza. O sea, tú llegas al departamento y te recibe la cocina, pero no sabes bien si es la cocina o es un bar o es un mueble.
Primero que nada porque tiene estas dos repisas hacia el remate, quizá contemplando eso, ¿no? Contemplando cómo te recibe el departamento. Y es una barra súper sencilla, pero créanme que funciona. Fíjense cómo ayuda como un barandal, principalmente. O sea, es una cocina barandal, barandal de escalera. O sea, la colocan ahí para, para aprovechar mejor el espacio. ¿Dónde más la podían haber colocado? Porque probablemente la escalera siempre estuvo ahí. Ahorita vamos a ver que tenemos una habitación en la parte de abajo. Entonces, la cocina pudo haber quedado sobre este muro, pero luego tienes esa curva que complica mucho y de hecho este muro es más corto que esta dimensión. Entonces se me hace una idea genial cómo aprovecharon este barandal, esta línea, la crecieron, la hicieron de 80 centímetros de ancho y le dieron la función de cocina. Y aquí podemos ver que cada espacio pues cumple con su función. Vean la tarja. El tamaño de la tarja creo que es de las más grandes que hemos visto. De cuarzo, me parece. Muy bien trabajada. Y aquí abajo, como siempre, esconden botes de basura, lavavajillas y un pequeño refrigerador panelable, así que las puertas, todo se oculta, todo queda empotrado en el equipo y eso es lo más elegante, ¿verdad? Porque queda oculto. Y el otro elemento que aquí está abierto, ¿no? Porque no necesita sala de almacenamiento y le dan esta figura de decoración, una repisa, pues esto bien podrían ser unos gabinetes, ¿no? O podrían ser unos anaqueles para tener las cenas. O sea, se podría implementar esta misma idea y seguiría teniendo muchísima fuerza. Y aquí es donde podemos ver un poquito la historia del edificio. La profundidad de estos vanos, que me encanta porque dicen que las utilizaban, estas banquitas, pues para que las personas se sentaran a ver pasar a los vecinos. Saludarse, ver si ya pasó el del pan. Y aquí se puede ver también el espesor de lo nuevo, ¿no? O sea, la ventana que tiene su postigo. Postigo es este elemento que nos ayuda a regular, ¿verdad? La intensidad de la luz, de la ventilación, de la relación que queremos con el exterior. Y aquí vemos el espesor de este muro. Todo esto es nuevo. Por ahí pueden pasar muchas instalaciones y al mismo tiempo, muy conscientemente, yo creo, los arquitectos, los diseñadores de este proyecto le dan esa profundidad a ese ojo, como ese rosetón, ¿verdad? Que tiene, yo creo que 1 metro de profundidad y que le da muchísima luz. Una luz azulada porque estamos muy temprano en la mañana, pero le da muy buena luz al espacio, ¿no? Que quizá hubiese quedado un poquito más oscuro sin ella. Y de este lado, pues se aprovecha muy bien. Una salita, ven qué bonito el diseño, ¿no? Otra vez, líneas muy sencillas, tapices con patrones blanco y negro, que siempre es una buena combinación. Ligeros toques de color, seguimos otra vez con el blanco y el arte, ¿verdad? Que ese sí le da mucho color y se aprovechan distintos espacios, ¿no? Aquí tenemos un área también de servicios, almacenamientos, ¿verdad? Aquí se esconde el boiler, la aspiradora y todo sin jaladeras. Eso es muy interesante.
Ahora vamos a bajar. Y fíjense cómo se va equilibrando, ¿verdad? Deja de ser tan moderno con este gran zócalo, un zócalo alto con molduras blancas, que para las personas que les gusta este estilo más clásico, yo creo que esta es una forma muy, muy elegante de resolver. Si quieres vivir en una casa moderna, pero que se sienta que a ti lo que te gusta también es ese estilo clásico, afrancesado, ¿verdad? Un poquito burgués. Creo yo que aquí tienes un ejemplo perfecto de cómo lograr un equilibrio entre esos dos estilos, ¿no? Esas dos corrientes. Fíjense cómo aquí, de hecho, hasta podrás aprovechar todo el costado de esta cocina también como almacenamiento, ¿eh? Y de hecho tiene buena altura. Bajamos por la escalera, la barandilla, un perfil cuadrado. Y fíjense cómo aquí ya estamos a nivel de planta baja. Si aquí dejamos estas puertas, estas ventanas abiertas, aquí ya nos ven todo, jóvenes. Pero queda muy bien resuelto. Fíjense cómo empaquetan la escalera justo al paño de este mueble y se cierra perfectamente el espacio, ¿no? Otra vez seguimos viendo las líneas verticales de esos paneles que esconden los closets, ¿verdad? Áreas de almacenamiento. Y seguimos viendo estos detalles. Corte 45, jaladera embutida en el MDF, con esos cortes también a 45 en el interior para que sea muy cómoda de abrir, muy elegante. Fíjense las cajoneras, áreas de cortos. Y cierras y esto empata perfecto y no lo ves. Al final, siempre cuando cierras tus closets, parecen muros. Lo mismo del otro lado, ¿verdad? Todo esto es un closet. Puedes guardar ahí lo que tú quieras. Y se siente como si la recámara completa estuviese rodeada de closets, ciertos detalles que ayudan muchísimo a romper, ¿verdad? La monotonía del espacio y que además son muy agradables, te permiten dejar ahí el vaso de agua en la noche, el libro, el café y claro, de repente aparece una puerta espejo muy curiosa, ¿verdad? Porque te estás bañando y pues te estás viendo. Y la luz, fíjense qué elegante, ¿no? Muy suave, un pequeño nicho en esa parte, el azulejo de piso a techo, y esta regadera sí que es muy cómoda, fíjense la distancia, o sea, eso tiene más de 1 metro. Entonces tienes una cabina muy buena, que prácticamente es una puerta, que quizás hasta el espejo ayuda a proteger un poco el agua de la puerta, ¿verdad? Que no esté tocando directamente la puerta, porque el espejo queda al mismo paño, ¿se fijan? Esto es un muy buen detalle. Y de este lado, las puertas se baten hacia afuera, eso me llama la atención. O sea, prefieren aprovechar el espacio interior. Eso no es tan común. Y este lavamanos ya más de habitación, con una cubierta de mármol, el espacio de separación, los gabinetes, el espejo de lado a lado, la cenefa del azulejo hasta cierta altura. No necesitas gastar tanto, ¿verdad? Simplemente dejándolo a cierta altura, pero todo homogéneo, también se puede ver muy bien. Más áreas de almacenamiento y puedes tener tu lavasecadora. Y fíjense la luz, pequeños detalles, ¿no? Es una luz que no sea invasiva, solamente en los costados y tratar de no tenerla en el techo. Creo que eso es algo de lo que hemos aprendido mucho en las mejores arquitecturas, no solamente de Portugal, sino de México, de España, de Japón, de Colombia. Siempre estas luces directas en el área de la cama son un poquito más molestas, ¿no? Despiertas a la gente ahí. Fíjense la luz de cortesía de las escaleras. Solo es un punto. Y ahora
quiero que vean la escala de los espacios, ¿verdad? Son muy cómodos, muy amplios. Este vestíbulo, el baño, dimensiones cómodas, 1.40, regadera donde no chocas con tus codos, 80, 85. Las alturas muy cómodas de los lavamanos. Y esto, ¿no? La cocina vende. Y luego fíjense este detalle, ¿no? Que apenas lo acabo de percibir. Fíjense cómo este detalle sirve para que todo el agua, porque obviamente ustedes me dirán, oye, Abraham, pero si se me cae el agua hacia los costados, para eso es esa línea. Empieza con 1 milímetro de profundidad y trae una pendiente. De repente aquí ya hay 2, 2.5, aquí ya hay 3. Entonces es un canal que te va llevando el agua y es un canal que te ayuda a que escurra el agua, que gotee hacia el interior de la tarja. Bueno, entonces todos estos detalles ayudan a que las ideas más arriesgadas en cuanto a diseño sean funcionales. Porque siempre que uno propone una idea complicada, al mismo tiempo tiene que saber resolverla bien. Fíjense la proporción de este espacio, se me hizo muy interesante, ¿no? Cómo de repente vas bajando, vas sintiéndose esa altura. Muy importante siempre pensar en esto, ¿no? Cómo el escalón que queda justo debajo del cerramiento es el que es importante que tenga cuando menos 2 metros, 1.95. Y la dimensión de la recámara, o sea, es cómoda, ¿no? Y te ayuda mucho la sensación gracias a estas profundidades de los postigos. O sea, y esto, ¿no? El espacio de circulación, ya sabemos que es fundamental, ¿no? Siempre estar pensando en que las cosas funcionen bien sin estar invadiendo, ¿verdad?, el área de circulación. Por eso yo creo que decidieron que esta puerta abrace hacia adentro para no generar un estorbo al momento yo de estar circulando en la habitación. Entonces siempre es importante eso, ¿no? El respetar el área de circulación. Y ahora si se vienen para acá, fíjense, lo mismo pasa en el baño, ¿no? La puerta bate hacia afuera y yo tengo este espacio muy cómodo porque tengo 1 metro para aquí ahora sí moverme a mi antojo, ¿no? Siempre pensando en que mi movimiento no toque o no golpee con mis costados. Si tienes eso, tienes una regadera cómoda. Y aquí voy a apagar. Bueno, ahorita apagamos. Muy bien, jóvenes, ¿qué les pareció? Este es uno de los apartamentos más elegantes que hemos visitado, mejor resueltos por esta idea del barandal cocina, que espero que a alguno de ustedes les sirva y que les despierte como esa imaginación a tratar de encontrar soluciones distintas a los mismos problemas de todos los días. Soy el arquitecto Abraham Cota Paredes, desde Oporto. Adelante, suscríbanse al canal, denle like si les gustó, compartir y todo eso que ustedes hacen, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a seguir compartiendo arquitectura de todo el mundo con muchísimo gusto. Saludos a todos.